Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Rubén Francisco Bellante. Es una alegría para mí compartir otro capítulo más de Gozo y Evangelio, ¿no? Esta serie radial, digamos, especialmente dirigida a catequistas, discípulos, misioneros, evangelizadores y agentes de pastoral. Esta serie en la cual tratamos de compartir justamente este desafío de anunciar la buena nueva con ardor, con unción, convencidos que Jesucristo el Señor es el centro y el eje de la historia e impulsados por el Espíritu Santo. Por eso, ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven a derramarte sobre nosotros, ven a darnos esa gracia de poder transmitirte con unción y transmitir la presencia de Jesús con ardor, irradiando a Cristo vivo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están compartiendo esta alegría, este gozo de anunciar a Jesucristo el Señor, ¿no? Yo hoy quiero hablarles de algo que va ocurriendo en nuestra vida y que lo hace la gracia, lo hace la presencia del Santo Espíritu, lo hace el sacramento de la palabra transformadora de Dios, meditada, rumiada, cada día internalizada, lo hacen los sacramentos poderosos, caminos realmente de gracia, ¿no? Caminos de sanación, de salvación, de redención. Lo hace la oración poderosa, sobre todo delante del Santísimo, ¿no? La raíz de la transformación de cada día, la tuya y la mía. La raíz de la transformación de cada día. Esto ocurre porque Dios, que es infinitamente perfecto, está completamente presente en todos los lugares, aún en los rincones más escondidos de nuestra vida. No es alguien lejanísimo que en algunas ocasiones se acerca a mirar qué nos pasa. Él es Dios y no necesita acercarse a algún lugar. Está totalmente atento a lo que pasa en cada instante y en cada espacio. Él no tiene solo un conocimiento general, como el que mira una ciudad desde arriba. Él también tiene un conocimiento perfectamente particular, detenido y detallado de cada persona y de todo lo que vos vivís externa e internamente. Él está en cada instante, por más superficial que te parezca, y está también en las fibras más íntimas de cada cosa que sientas, conociéndola infinitamente mejor que tú mismo. Por eso, Él puede sacar algo bueno hasta de lo más insignificante que suceda en tu vida y en tu interior. Por consiguiente, Él es capaz de hacer brotar una fuerza sanadora, purificadora y santificadora también de tus momentos de soledad, tristeza, abandono, tedio, cansancio, aburrimiento y humillación. Una tristeza tiene su función, el dolor de una desilusión tiene su función, el aburrimiento tiene su función, una humillación sufrida en silencio tiene su función, una sensación de estar abandonado tiene su función. Lo peor que uno puede hacer es tratar de liberarse inmediatamente de esas sensaciones, que a veces deben permanecer durante varios días porque hay una purificación, una transformación interna que debe realizarse. Entonces, hay que evitar decir, pobre de mí, ay lo que tengo que sufrir. Eso te encerraría en tu propio ego que busca que le tengan pena. No. Tampoco hay que usar esas sensaciones como excusa para maltratar a otros o para dejar de trabajar con entusiasmo. Todo esto debe seguir su curso normalmente y no debes debilitar tu entrega. Entonces, sí, Dios podrá hacer obras maravillosas en vos a través de todo lo que vivas y de todo lo que sientas. De hecho, cuando uno se pone a meditar la pasión de Jesús, o cuando Él, Viernes Santo, por ejemplo, se queda un rato delante de la cruz, es posible que por su interior pasen estados de ánimos muy diversos. Esa oración no siempre es pura ternura y paz, porque muchas veces Jesús
nos une a su pasión haciéndonos sentir algo de lo que Él sintió cuando estaba muriendo. Y así nos une a Él para que su vida penetre en nuestra vida fortaleciendo, sanando, liberando, bendiciendo. Hay mucho engaño en eso de la paz interior. Por lo tanto, la paz interior deja de ser algo tan importante, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, quiero estar en paz, déjenme en paz, yo quiero paz, me voy de vacaciones para tener paz, me voy, no sé, y entonces buscan la paz desesperadamente, entonces por ahí la buscan en, bueno, no sé, en clases de yoga, de reiki, de lo que sea, miren, de lo que ofrezcan ahí por internet, de lo que sea, pero claro, cuando uno entiende que la paz interior, entre comillas, deja de ser algo importante. Cuando uno entiende esto, ya no se preocupa tanto por sentirse en paz. Advierte que debe buscar la paz más profunda, esa que convive con los problemas, las humillaciones, el trabajo duro, las angustias de la convivencia. Su ideal ya no es para alcanzar una sensación de paz, sino aquella paz que no se pierde aunque tengamos muchas molestias. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Como me gusta decir siempre, la paz en medio de las tormentas. Sí, la paz en medio de las tormentas. Hay que buscar esta paz con diligencia, pero sin un afán excesivo. Será fruto de la paciencia más que de numerosos esfuerzos nuestros. Si hicieras un esfuerzo muy grande para adquirir este santo reposo, ese esfuerzo será precisamente lo que más te alejaría de él. La suprema paz consiste más bien en no aferrarse a nada, ni siquiera a la paz sensible. En la medida en que aún se conserva el apego a una paz perceptible, solo se tienen, cuando mucho, algunos frutos de ella que bien pronto se consumen. Así no poseemos el germen y la raíz de aquella paz que se hallan en un querer absolutamente despojado. Si uno se obsesiona por sentir paz, se vuelve demasiado sensible y vive quejándose de todo lo que le quita esa paz. Eso es una forma de esclavitud interior, porque la liberación del propio yo nos lleva a renunciar a la queja permanente y nos hace desarrollar un espíritu de profunda aceptación de todo lo que nos suceda. Esto se advierte con mucha frecuencia, por ejemplo, en la India, ¿no? Sí. Pero hay que reconocer que el hinduismo, a veces, en el hinduismo se corre el riesgo de caer en el fatalismo, dejándose estar ante injusticias terribles, incapaces de organizarse para luchar contra el mal. En el más auténtico espíritu cristiano, el abandono de sí mismo está hermosamente unido a un espíritu de creatividad, de lucha y de don activo. Cuando entregamos el yo con todas sus vanidades y egoísmos, no es para alcanzar una vida cómoda, porque eso sería otra forma solapada de egoísmo. Si uno de verdad entrega su propio yo, tampoco le interesa esconderse, escaparse o ahorrar esfuerzos. Todo lo contrario, se vuelve capaz de aceptar todo tipo de incomodidades por el reino de Dios y por la felicidad de los demás. A partir de la renuncia a uno mismo, pueden desatarse fuerzas maravillosas en el compromiso, la entrega, la lucha por mejorar el mundo, las ganas de dar lo mejor de nuestro ser para regalar a Dios y a los hermanos un fruto precioso de nuestro esfuerzo. Como lo decía el teólogo jesuita Teilhard de Chardin, la unión con Cristo supone esencialmente que refiramos a Él el centro último de nuestra existencia, lo cual significa el sacrificio radical del egoísmo y a la vez someternos a colaborar con convicción y pasión en el desarrollo de este mismo mundo. Desapego y esfuerzo humano se armonizan. La queja y el lamento permanente, en cambio, no sirven para que nuestras energías produzcan cosas bellas, ni dentro ni fuera de nosotros. Santa Teresa nos hace notar que cuando comenzamos a quejarnos demasiado, nos convertimos en seres negativos,
cada vez más insatisfechos. Es muy imperfecto, dice ella, eso de estar siempre quejándose por cosas pequeñas. Es mejor soportarlas. Si uno no pierde la costumbre de decir sus necesidades y quejarse de todo y no busca a Dios, no acabará nunca. Porque este cuerpo tiene un defecto, que mientras más le regalan, más necesidades descubre. Vemos así entonces que la experiencia mística nos lleva a estar menos pendientes de nosotros mismos y de lo que sentimos. Otra cosa es mostrarle a Dios lo que sentimos y así dejarlo actuar en nosotros. Eso es otra cosa. Sin necesidad de vivir amargados, podemos ofrecerle a Dios todo lo que nos hace sufrir para que Él haga su obra en medio de nuestras molestias cotidianas. Así que ahora vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y enseguida volvemos con más gozo y evangelio de hoy. No se vayan. Ya estamos de regreso con la segunda parte de hoy de Gozo y Evangelio, transformándonos cada día, la transformación de cada día, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy importante, esto de morir a la propia perfección. Pero este camino místico que nos lleva a salir de nuestro propio yo, también nos lleva a estar menos atentos a nuestras miserias, fracasos y humillaciones. La experiencia mística siempre tiene que ver con una liberación del propio yo hasta el punto de darnos cuenta con total claridad que no somos el centro del mundo y que lo que digan de nosotros no interesa demasiado. Ante la grandeza de Dios se debilita toda preocupación aún por la propia imagen, la apariencia social e incluso la opinión que uno pueda tener sobre sí mismo. Frente a tanta hermosura, la persona ya no tiene ganas de gastar tiempo y energías en el cuidado de la apariencia y ni siquiera piensa demasiado en su propia perfección. Por supuesto que esto no significa que uno deje de luchar por ser mejor y por dar buen ejemplo a los demás. Tampoco significa que uno se justifique por sus pecados. Lo que significa es que uno hace lo que puede hacer para crecer, pero no está siempre mirándose a sí mismo. No se da demasiada importancia a sí mismo, no está apegado a la propia imagen ni a la propia perfección. Sabe que está lleno de miserias y no le gusta ofrecerle tan poco a Dios. Por eso quiere crecer. Pero sobre todo sabe que el más importante es Dios, no el propio yo. Y que el Señor se las arregla para hacer su obra en nosotros, aunque su luz solo puede pasar por las pequeñas grietas que nosotros le dejamos. El Espíritu Santo actúa como quiere y donde quiere, y hay que saber maravillarse por eso. ¿Quién sabe si Él no hace cosas maravillosas en un loco asesino que no controla su agresividad, aunque nosotros no podamos descubrir cómo? Por eso no podemos emitir juicios duros y terminantes, ya que por muchas razones una persona puede no ser del todo culpable de las malas acciones que realice. Santo Tomás de Aquino enseñaba que alguien puede no ejercitar bien algunas virtudes por causa de algunas inclinaciones contrarias que hay en él, pero que eso no significa necesariamente que esa persona no sea santa. Y hoy la Iglesia enseña en el Catecismo que la responsabilidad de la persona por una mala acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de muchas cosas como el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Por eso no podemos juzgar a nadie y en el fondo no podemos juzgarnos ni siquiera a nosotros mismos. Como decía San Pablo, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo. Primera Colosenses 4:3. Efectivamente, no equivoquemos el centro. Estamos llamados a ser mejores, a luchar por nuestra maduración y sobre todo no podemos permitirnos hacerle daño a nadie.
Pero el centro no es nuestra persona, nuestro yo con su perfección. El centro está fuera de nosotros mismos. Por eso, como decía Isabel de la Trinidad, estamos llamados a salir de nosotros mismos, hasta el punto de no sentir nuestras propias miserias, ni físicas, ni morales. Algo semejante decía Teresa de Calcuta cuando le preguntaron por ciertos defectos de ella que se comentaban por allí. Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y nos usa a usted y a mí para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. En el fondo, esta liberación del propio yo es la verdadera humildad, y por eso los místicos le han dado siempre tanta importancia. Pero no solo los místicos lo reconocen, también los grandes teólogos, como Tomás de Aquino, afirman que la humildad es el fundamento de la vida espiritual, ya que elimina los obstáculos que pone la autosuficiencia humana al poder de la gracia divina. Además, Santo Tomás acude a un viejo ejemplo que invitaba a no mirar demasiado la propia perfección. Denme 2 carros, uno tirado por la justicia y la soberbia y otro tirado por el pecado y la humildad, y verán cómo el carro del pecado se adelanta al de la justicia, no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas de la humildad unidas a él. Mientras tanto, la perfección unida a la soberbia se quedará atrás. Por eso recomendaba a San Basilio: no seas soberbio contra alguien, aunque sea un gran pecador, porque no pocas veces la humildad libera al que ha caído en graves pecados. Qué maravillosa liberación de uno mismo que tanto descansa el corazón. Esta misma humildad es la que nos lleva a dejar de contar y controlar nuestros méritos y virtudes. Por eso decía Santa Teresa aquella famosa oración: en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. No me entretengo tanto mirándome a mí mismo, porque de mi propio yo no vendrá el sentido de mi vida. El secreto está en sacar los ojos de uno mismo y dejarse mirar por Dios, porque cuando tú me mirabas, su gracia en mí, tus ojos imprimían. Es interesante reconocer que este valor de la humildad profunda, confiada en Dios y no en uno mismo, está presente también en otras experiencias espirituales no cristianas. En el judaísmo, que pone un fuerte acento en el esfuerzo por cumplir la ley y en la observancia, hay corrientes espirituales que recuperan con fuerza el valor de la humildad llena de confianza y de amor, con cierto olvido de sí mismo y de la propia perfección. Así lo muestra la siguiente frase de un piadoso maestro judío del siglo XIX, el rabí Israel Baal Shem Tov: temo mucho más mis buenas acciones que me producen placer que las malas que me producen horror. En realidad, es algo que está muy presente en la más preciosa tradición judía y se llama emuná. Es esa actitud del corazón que ha sido tocado por el amor de Dios y que despierta una gran confianza que se apoya en Dios más que en uno mismo. Allí está la raíz profunda de toda transformación interior y de allí brota la capacidad de pensar en el otro como uno piensa en uno mismo. Lo que te resulta odioso a ti, no se lo hagas al prójimo. Esta es toda la Torá y el resto es solo comentario. Y los sufíes musulmanes, que representan la corriente mística del Islam, también han insistido en la necesidad de relativizar el propio yo como respuesta ante la fascinación del amor divino.
Señor Dios, a nadie deseo sino a ti. Si te poseo, lo poseo todo. Cuando Dios reconoció mi sinceridad, la primera gracia que me concedió fue apartar de mí la paja del yo. El comienzo de esto es la aniquilación del yo. La autocomplacencia y la autosuficiencia, en cambio, son consideradas el peor obstáculo para la verdadera sabiduría. La fuente de toda obediencia, vigilancia y virtud es la insatisfacción consigo mismo. Mejor es para ti buscar la compañía de un hombre insatisfecho de sí mismo que la de un sabio satisfecho consigo mismo. Pues ¿qué conocimiento puede haber en un sabio satisfecho de sí mismo? Una desobediencia que te acarrea humillación y penuria interior es mejor que una obediencia que te trae vanidad y orgullo. Al mismo tiempo, para el Islam, esta humildad integra a la persona en una comunidad que la supera y la acoge como madre. En el hinduismo hay preciosos textos sobre esa humildad que toma la forma de una íntima confianza amorosa. Soy un mendigo de ti, estoy aquí implorando a tu puerta. Dame esa limosna, oh Dios, el amor de tu amable mano. Así aparece la propuesta divina en Bhagavad Gita. Fija en mí tu mente. Sé mi devoto e inclínate reverente hacia mí en adoración incesante. Hacia mí vuelve tu mente en cada acto. Si mantienes fijo en mí tu pensamiento por mi gracia, vencerás todos los obstáculos. De esta confianza que nos saca de nosotros mismos, brota la capacidad de actuar con humildad en las relaciones humanas. Hasta los dioses están ansiosos de entrar en relación con aquel que golpeado no devuelve el golpe y que no trata de lastimar ni siquiera al malvado que lo daña. Por otro lado, es bien conocido el poderoso llamado del budismo a dejar morir el propio yo. Y el antiguo taoísmo de China propone una humildad feliz, la del sabio que sabe reírse de sí mismo y de las pretensiones del yo. En fin, la muerte del propio yo. De esto seguiremos hablando entonces en la próxima parte de Gozo y Evangelio. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con la tercera parte de hoy de Gozo y Evangelio, la transformación de cada día. Y hablábamos de que en muchos grupos religiosos, como por ejemplo en el antiguo taoísmo de China, propone una humildad feliz, la del sabio que sabe reírse de sí mismo y de las pretensiones del yo, ¿no? Por ejemplo, el Tao Te Ching de Lao Tse habla de esta humildad liberadora usando las imágenes del valle profundo que no necesita destacarse y del agua que busca los lugares bajos y sabe adaptarse a las circunstancias sin aferrarse a esquemas o estructuras. Dice que el que conoce sus méritos y se mantiene humilde será la hondura donde se elevará el universo. De ese modo el sabio se vuelve corriente, cercano a todos, un hermano sencillo y accesible. En otro texto taoísta se aconseja: no te aferres al propio yo y las cosas se aparecerán tal cual son. Sé como el agua, ¿no? Esa muerte al propio yo que nos saca de nosotros mismos para confiar en el Dios amante y que al mismo tiempo nos lleva a renunciar al individualismo para unirnos a los demás, está en el corazón de todas las religiones. A esto quería llegar, ¿no? Allí podemos decir que están concentradas en todas las más hermosas experiencias. Una larga historia de miles de años de espiritualidad antes y después de Cristo nos muestra que toda experiencia mística auténtica está unida a una profunda humildad fraterna, porque donde actúa el Espíritu Santo, aunque sea fuera de los límites del cristianismo, su acción abre los corazones y los lleva a salir de sí mismos. ¿Cómo puede vivir esto un ateo? Es posible que en el corazón de un ateo pueda aparecer una experiencia de ese tipo. Lo que está claro es que el crecimiento espiritual es enemigo de todas las inclinaciones egocéntricas, vanidosas, egoístas, de todo lo que sea buscarse a sí mismo, cuidar la propia imagen
estar pendiente de uno mismo, querer llamar la atención ajena, tomarse demasiado en serio. Muchas veces nos encontramos con amigos de buena voluntad que aparentemente no creen, pero que están tomados por esta actitud interior de salir de sí mismos. Me parece muy iluminador un ejemplo tomado del budismo Zen, que muestra cómo este secreto espiritual debe ser aplicado en todo lo que uno hace para poder vivir en plenitud. El ejemplo al que me refiero es el del aprendizaje del tiro con arco. Vale la pena que lo analicemos a partir de un famoso relato que cuenta cómo el verdadero aprendizaje está unido a una renuncia a sí mismo. Este aprendizaje comienza por perderse en la respiración, abandonarse, renunciar a sí mismo, como si uno se dejara tomar. Entonces aprendí a perderme en la respiración con tanto abandono que a veces tuve la sensación de no ser yo quien respiraba, sino que, aunque parezca extraño, era respirado. El siguiente paso tampoco es una cuestión técnica. Para aprender a tomar y a soltar la cuerda, uno debe también de alguna manera dejarse poseer, dejarse tomar. Usted debe tener la cuerda tensa como un niño agarra el dedo que se le ofrece. Lo tiene tan apretado que nos maravillamos por la fuerza de ese puño minúsculo. Y cuando abandona el dedo lo hace sin el mínimo temblor. ¿Por qué? Porque el niño no piensa que va a soltar el dedo para aferrar otra cosa. No. Pasa de una cosa a la otra sin reflexionar y sin intención. Y se podría decir que juega con las cosas, o bien que las cosas juegan con él. En el fondo se trata de desprenderse de uno mismo. Usted no logra el tiro justo en el momento justo porque no se desprende de sí mismo. En realidad usted no está tenso por el cumplimiento, sino que está esperando su propio fracaso. Al mismo tiempo, hay que aprender a hacer las cosas porque sí, gratuitamente, sin esperar resultados que acaricien el ego. El arte verdadero es sin finalidad, sin intención. Usted piensa que lo que usted no hace no puede suceder. Se aprende desprendiéndose de sí mismo, dejándose decididamente atrás a sí mismo y a todo lo que sea propio. Hace falta, en definitiva, un radical abandono del yo, de tal modo que el alma, inmersa en sí misma, se encuentre en la plena potencia de su inefable origen. El narrador cuenta que cuando empezó a aceptar esto, pasaron semanas sin que hubiera dado un paso adelante. Como compensación, constaté que eso no me perturbaba mínimamente. Vivía el día, cumplía bien o mal mi trabajo profesional y ni siquiera me preocupaba el hecho de que todo me resultaba indiferente. Pero esta liberación de uno mismo y de la vanidad debe profundizarse. Usted debe liberarse de la oposición del placer y el desplacer. Debe aprender a estar encima de ello con desapego e indiferencia, y por lo tanto alegrarse como si otro y no usted hubiera acertado el tiro. Es un abandono de la intención y del yo, hasta desnudarse radicalmente de toda intención egoísta. Es importante advertir que, siguiendo este camino, la persona no fracasa, no se vuelve inútil o estéril, sino que provoca el mayor desarrollo de las propias capacidades. Se deja tomar por la armonía y la fuerza que Dios sembró en el universo y en el propio ser, y deja brotar lo mejor de sí, que estaba aprisionado por el orgullo, el miedo al fracaso, la vanidad, el aislamiento del yo. La auténtica humildad es una virtud que se adquiere muy lentamente. También se debilita con facilidad y para volver a desarrollarla el camino suele ser largo. De hecho, basta que una persona sepa que la están criticando o sienta que están rechazando lo que dice para que reaccione mal o se entristezca. Quizás eso no sucede inmediatamente, pero luego se pone a recordar lo que han dicho y empieza a perturbarse.
Para mantener viva la humildad liberadora, hay que estar siempre recordando las motivaciones espirituales que nos ayudan a rechazar todo orgullo y vanidad personal. Hasta que de tanto aceptar en silencio pequeñas humillaciones, uno llega a una cierta muerte del yo que produce un inmenso alivio interior, una constante y serena alegría. Aquí no se trata de dejarse maltratar de una manera injusta. Uno debe defender su dignidad porque Dios no ama que llevemos una vida indigna, injustamente oprimidos por otros. Pero ya no se defiende por necesidad de gloria personal o de reconocimiento, sino solo por fidelidad al amor de Dios, que no quiere que viva indignamente. Renunciar a la propia gloria es algo imposible de lograr de golpe y apresuradamente. Hace falta ir aprendiendo con pequeñas renuncias, mordiéndose la lengua, dejando pasar ciertas humillaciones, evitando defenderse algunas veces. Santa Hildegarda recomendaba ascender paso a paso y advertía: mira a quien se agarre primero a la rama más alta del árbol para subir, pronto le sorprenderá la caída. El que en cambio, queriendo ascender, empieza por la raíz y avanza con cautela, difícilmente caerá. Los santos muchas veces han expresado esto con el ejemplo del humus, esa tierra negra y fecunda que produce mucha vida porque es muy rica en nutrientes. La persona que muere a su propio yo es como ese humus que no aparece, que no se valora, que está como escondido allí abajo, pero que de tanto estar allí escondido da tanta vida a los demás. Desaparece su yo, pero precisamente gracias a su humildad es más fecundo todavía. Los místicos siempre han enseñado que esta humildad tan sana tiene que llegar hasta el punto de gozar escuchando que hablen mal de mí y de evitar decir cosas para quedar bien. En realidad, esto no debería llamar la atención si nos tomáramos en serio el siguiente texto bíblico, de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Es una gracia soportar, con el pensamiento puesto en Dios, las penas que se sufren injustamente. Sí, cuando acepto ser humus, no pierdo el tiempo defendiéndome de lo que digan los demás, porque no me agrada ocupar el centro que solo le corresponde a Dios. Reconozco que estoy tan de paso por este mundo y que todo es tan relativo que ya no me molesta que hablen mal de mí o que no me reconozcan en mis capacidades. Todo un tema para meditar, para orar, porque bueno, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidades, esto sucede mucho, ¿verdad? Me parece interesante que le demos un rato a esto para reflexionarlo. Ya estamos de regreso con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Transformación, ¿no?, de cada día. Y decía que cuando acepto ser humus, no pierdo el tiempo defendiéndome de lo que digan los demás, ¿se acuerdan? Porque no me agrada ocupar el centro que solo le corresponde a Dios. Reconozco que estoy tan de paso en este mundo y que todo es tan relativo que ya no me molesta que hablen mal de mí o que no reconozcan mis capacidades. Aunque eso que digan no sea totalmente cierto, en el fondo siempre tiene algo de verdadero, porque si pude hacer algo bueno es porque Dios me dio las capacidades, las fuerzas, los recursos, las oportunidades. Si Él apartara de mí su poder, yo no sería nada, ni podría conseguir nada. Dice San Juan de la Cruz que es propio del amor perfecto no querer admitir ni tomar nada para sí, ni atribuirse nada a sí mismo, sino todo al amado. Por otra parte, si me miro bien a mí mismo, veo más pequeñez, debilidad y límites que grandezas y gloria. Entonces, que hablen mal de mí está bien, no es un problema. Un antiguo sabio enseñaba que hay dos tipos de humildad íntimamente conectados. Uno es considerar a los demás como mejores que uno mismo y el otro es atribuir a Dios todo lo que logramos hacer.
En realidad, esto no es necesariamente un sufrimiento. Los santos suelen decir que cuando uno acepta alguna humillación, algún ataque a su orgullo sin defenderse, eso produce una gran paz, una dulce liberación interior. Porque la verdad es que estar siempre a la defensiva es agotador. Cuando estamos muy preocupados por nuestra imagen social, permanentemente sentiremos que alguien no nos aprueba, que alguien no nos da la razón o que alguien no nos valora. Sería una constante tortura. Entonces, qué importante esto de la sanación que provoca una sincera humildad. Cuando uno renuncia a cuidar su imagen, por supuesto que esto no quita las ganas de trabajar, de entregarse, de ser fecundo. La diferencia está en que ya no me entrego para ser aplaudido o reconocido. Lo hago porque es una respuesta al amor de Dios y porque quiero darle gloria a Él, sacando afuera lo mejor de mí. El bien se comunica y el bien que Dios ha sembrado en mí necesita comunicarse para desarrollarse. Por eso morir al propio yo no es dejar de ser fecundo, dejar de producir cosas buenas o renunciar a lograr cosas importantes. Si una falsa humildad me lleva a convertirme en un parásito cómodo, el bien que poseo se irá debilitando. Y eso más que humildad es casi un suicidio. Cuando uno verdaderamente se ha liberado de su propio yo, es capaz de darlo todo y de sentirse muy vivo y fecundo, tratando de desarrollar todas las capacidades que Dios le ha dado, precisamente porque no hay que desperdiciar los dones de Dios. A Dios no podría agradar una falsa humildad que nos lleve a enterrar los dones que Él derrama en nosotros para que los desarrollemos. Pero al mismo tiempo que somos fecundos y creativos, podemos rechazar espontáneamente todo aplauso, todo agradecimiento, todo reconocimiento vano que coloque a su propia persona en el centro. Cuando uno está realmente entusiasmado por darle a Dios lo mejor, siente que no conviene perder tiempo ni energías en esas vanidades. Vale la pena tener en cuenta el ejemplo de muchos místicos que fueron capaces de emprender obras muy exigentes con la más profunda humildad, con una clara renuncia al propio yo. Recordemos la notable reforma del Carmelo que realizó Santa Teresa, con muchos viajes, discusiones, esfuerzos y cansancios. Por otra parte, recordemos que Santa Catalina de Siena se convirtió en una mujer luchadora, firme y muy activa, precisamente después de haber contemplado a Jesús glorioso que le decía: yo soy el que soy, tú eres lo que no es, tú eres la que no es. O sea, la liberación de su propio yo, producida por esta experiencia, la llenó de la potencia de Dios. Cuántas angustias, perturbaciones interiores y hasta enfermedades físicas se producen por estar tan pendientes del propio yo, de la apariencia social, de lo que digan los demás, de las actitudes de los demás hacia nosotros. Por eso, una generosa humildad nos hace tanto bien, sana tantas cosas dentro de nosotros. La humildad que proponen los místicos es una liberación del yo que permite que madure lo mejor de cada uno, para que sea todo lo que está llamado a ser. La humildad es un tremendo ahorro de salud y de energía, porque nuestro propio yo es tremendamente pesado y desgastante. Cuando uno se quita ese peso agobiante de la vanidad y el egocentrismo, entonces sus fuerzas espirituales y físicas empiezan a producir las cosas más bellas. Por eso una persona humilde no es alguien que anda por allí silencioso, con la cabeza gacha. La experiencia mística de la humildad nos saca de nosotros mismos y entonces deja de ser algo meramente privado. Puede producirse en medio de una discusión, donde uno tiene que esforzarse por defender los intereses de personas pobres o explotadas, por ejemplo. En ese caso, es precisamente la falta de humildad lo que puede llevarnos a callar, a ceder, a renunciar a la lucha por los hermanos. La falta de humildad puede llevarnos a bajar los brazos porque nos sentimos humillados por las cosas que nos dicen en esta discusión.
Y entonces preferimos volver a nuestra soledad cómoda, donde nadie nos agrede. Pero esa humillación triste termina enfermándonos, porque de alguna manera nos declaramos muertos y nuestras fuerzas se debilitan. La verdadera humildad, en cambio, nos hace fuertes, nos sostiene, nos afirma, nos arroja al corazón del mundo. En la peor de las humillaciones, hace posible una mística experiencia de seguir luchando en medio de la oscuridad sin que el propio yo lastimado nos haga desistir. Esta humildad que nos sostiene firmes y seguros en medio de las agresiones, críticas y aparentes fracasos, nos ayuda a desarrollar una fortaleza interior que es muy, muy sanadora. Así, las agresiones ya no nos dañan, no nos debilitan, no nos empequeñecen y tampoco nos lastiman por dentro. Pero además, esa capacidad de seguir firmes en el camino en medio de los ataques al ego es como una permanente carga de fortaleza y energía que va sanando las debilidades del corazón. La batalla más dura es vencerse a sí mismo. Además, es la batalla más sanadora. La gran liberación mística que solo puede ser alcanzada con la gracia de Dios es dejar de estar pendiente del propio yo. Sin la acción interior del Espíritu Santo es imposible lograr algo tan sublime. Vale la pena leer cómo lo dice un místico sufí de Irán. Alguien piensa que ama, pero no logrará quietud mientras no entienda que es Dios quien lo ama y lo mantiene en el estado de amor, con su amor y su gracia. Es muy difícil que puedas saber que no eres nada ni nadie. Eso no se aprende con la instrucción, no se cose con la aguja, no se ata con hilo. Es don de Dios. Don de Dios. Said al-Khair. O sea, cuando alguien alcanza esa suprema liberación del propio yo, dejando actuar al Dios liberador, entonces sí, ya ha pasado por la verdadera purificación interior, la vía purgativa, y puede empezar a gozar de la luz de Dios en su vida, la vía iluminativa, hasta fundirse con Él en el fuego del amor, la vía unitiva. Los verdaderos grandes son los que dejan de concentrarse en sí mismos. Para venir a hacerlo todo, no quiere hacer algo en nada. Por eso, mi mayor triunfo será cuando le permita a Dios que Él gane la batalla. Sí. En ese momento, mi interior más profundo quedará sanado, restaurado y liberado. Así es, si te ha gustado este programa Gozo y Evangelio, te pedimos como siempre que lo compartas con familiares, amigos, vecinos, miembros de la comunidad, del ministerio, del movimiento, que lo difundas en WhatsApp, a través del correo electrónico, en Facebook. Y como siempre que visites nuestras redes sociales. Mi fanpage, Rubén Francisco Bellante, le podés poner me gusta. Y también mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Que podés poner suscribirte de manera gratuita y poder recibir estos y otros contenidos tanto en audio como en video para la evangelización, para el crecimiento, para la madurez. Que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.